Bienvenidos. En este video, recorreremos las casas de grandes actores, lugares donde vivieron, crearon y dejaron parte de su historia. Acompáñame a descubrir estos espacios llenos de recuerdos y leyendas. Maricruz Olivier nació en Tehuacán, Puebla, en 1934. En el video anterior, detallamos la casa donde vino al mundo y pasó su infancia. Hoy, visitamos otro capítulo de su historia, la residencia en la que vivió ya convertida en figura del espectáculo, y de la que nos permitió ver algunos de sus rincones favoritos. En la Ciudad de México, Maricruz Olivier abrió las puertas de su hogar. Primero, la sala, luminosa, cálida, con muebles acogedores. A un costado está su estudio, un refugio íntimo donde descansa su máquina de escribir y, en repisas, los recuerdos de toda una carrera. Ahí resguarda los premios que ha acumulado desde sus inicios. El Ariel por Orquídeas para mi esposa. Los Cuauhtémoc por Quinceañera y Teresa. La Menorá de Plata, un reconocimiento israelí obtenido por Teresa. 3 calendarios aztecas. El premio de la crítica teatral por la señorita Julia. Y la Diosa de Plata por Despedida de soltera. Cada galardón cuenta una etapa. Cada estante guarda una historia. El mapa de una vida dedicada al escenario y a la pantalla. Aquí vivieron doña Prudencia Grifel y su hija Maruja Grifel. Prudencia ya viuda tras la muerte de su esposo de toda la vida, el actor español Francisco Martínez de Bujanda, y Maruja después de su divorcio del también actor Manuel Esperante. Se mudaron a la calle Ezequiel Montes número 10, departamento 1, en planta baja. Eligieron ese hogar contiguo a la calle porque doña Prudencia comenzaba a tener dificultades de movilidad, y la accesibilidad era indispensable para su día a día. La Casa Museo Agustín Lara, conocida como La Casita Blanca, se ubica en Boca del Río Veracruz, sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, y preserva la memoria del músico poeta a través de retratos, recortes de prensa, reconocimientos, mobiliario original y, en especial, varios de sus pianos. Una casa de descanso frente al mar que el gobernador veracruzano Marco Antonio Muñoz Turnbull concedió a Agustín Lara en 1952, como reconocimiento a su aportación artística, y que Lara la ocupaba con regularidad en sus estancias hasta su fallecimiento en 1970. Tras la muerte del compositor, el inmueble pasó por una etapa de abandono durante varias décadas. Crónicas locales recogen incluso versiones de que Lara habría transferido la casa a Rocío Durán, su última esposa, quedando luego envuelta en disputas legales y finalmente desatendida, lo que explica su deterioro físico hacia los años 80. A finales de esa década, autoridades culturales estatales emprendieron su rescate y restauración, y, en 1992, reabrió formalmente reconvertida en museo bajo la tutela del Instituto Veracruzano de la Cultura. Desde entonces, la antigua casa habitación funciona como recinto de memoria con acervo biográfico de Lara. En Tlacotalpan, Veracruz, se encuentra el museo dedicado a Agustín Lara, en una casa donada por su esposa, Yolanda Gasca. No fue vivienda del compositor, sino un inmueble habilitado expresamente para albergar su memoria mediante trofeos, fotografías, recortes de prensa y objetos personales. La Casa Museo de Juan Gabriel en Ciudad Juárez está instalada en una de sus residencias más queridas, y hoy abre al público como un recorrido por su vida y obra. El recinto se ubica en Colombia 157, en la colonia Partido Romero, y forma parte de un proyecto museístico que el propio artista concibió como legado a la ciudad. Tras una fase de preparación y montaje, el espacio abrió al público en 2024, y desde entonces opera como un nuevo imán turístico local donde se concentra su trayectoria artística como premios, vestuarios icónicos, fotografías, partituras, instrumentos y material audiovisual que cuentan su historia personal y profesional. Hay además
salas inmersivas donde el cantante vivió, soñó y compuso durante los más de 30 años que aquí vivió, conociendo los detalles de su estilo de vida, mientras se camina por las estancias escuchando audioguías, observando objetos y escenas que articulan la vida cotidiana con el mito del Divo de Juárez, apoyada en piezas originales que mantienen vivo su legado. Fue la casa más querida de Juan Gabriel, y por los juarenses. La casa de José José en la colonia Clavería fue el hogar donde pasó su infancia y juventud. Ubicada en la calle Tebas, número 32, una vivienda hoy pintada en azul con bordes rojos que los vecinos siguen identificando como la casa del príncipe de la canción. Allí vivió con sus padres, el tenor José Sosa Esquivel y la pianista Margarita Ortiz, y con sus hermanos. En esos años, el joven José comenzó a tocar, cantar serenatas y formar sus primeros grupos antes de lanzarse como solista. Allí vivió cerca de 2 décadas. La casa se vendió a inicios de los años 80, por lo que hoy pertenece a otra familia. Con el tiempo, el barrio fijó su memoria en el cercano Parque de la China, donde desde 2007 hay un monumento a José José que funciona como punto de homenaje y ruta para fans y visitantes. La casa donde nació Mario Moreno Cantinflas se encontraba en una vecindad ubicada en la antigua Sexta Calle de Santa María, La Redonda número 182, en la Ciudad de México. Hoy en día, en su lugar hay un edificio de departamentos, y la calle es el eje central Lázaro Cárdenas. El rancho El Soyate, de Antonio Aguilar, se encuentra en el municipio de Villanueva, Zacatecas, en la zona de Tayahua. El rancho cuenta con una extensión de 1.300 hectáreas. Fue concebido a finales de los años 50, como un regalo y hogar para su esposa Flor Silvestre, y como refugio familiar que preservara la vida campirana. Con el tiempo, se volvió el núcleo simbólico de la familia Aguilar. Las imágenes y reportes muestran pasillos largos, patios con muros de ladrillo, establos, caballerizas, y en lo alto del Cerro San Cayetano dentro del rancho, se encuentra una capilla o mausoleo, donde reposan Antonio Aguilar y Flor Silvestre, que hoy se ha vuelto un punto de peregrinaje para sus seguidores. Tras su fallecimiento en 2007 y el de Flor en 2020, el Soyate continúa en manos de la familia Aguilar, administrado por los hijos Pepe Aguilar y Antonio Aguilar Jr., y sigue siendo un símbolo de la dinastía. La Casa Museo José Alfredo Jiménez ocupa la que fue la casa natal del compositor en pleno centro histórico de Dolores Hidalgo, a una cuadra de la plaza. Allí también funcionó la primera botica del pueblo establecida por su padre, el químico farmacéutico Agustín Jiménez Tristán. El inmueble es una casona provinciana de finales del siglo XIX, con cuartos alrededor de un patio central y huerta al fondo. Su museografía contemporánea contrasta deliberadamente con la arquitectura tradicional para narrar la vida y obra del rey. El recinto abrió como museo el 6 de septiembre de 2008 en el marco de las Fiestas Patrias. Las notas inaugurales hablaban de 9 salas temáticas que recorren su biografía y su legado musical, con recursos inmersivos y espectáculos de luz y sonido en la sala principal, además de fotografías, objetos personales, cocina original y patio. Hoy el museo ofrece servicios de tienda, visitas guiadas y, según temporadas, cafetería. Si gustas, puedes recorrer la ruta José Alfredina, que parte de su casa natal, y de ahí al mausoleo monumento ubicado en el Panteón Municipal, con forma de sombrero charro y zarape mexicano, donde reposan sus restos y que se ha vuelto lugar de peregrinaje para admiradores. Otro componente típico de la ruta es la visita a cantinas históricas de la ciudad que él frecuentaba, donde se puede disfrutar del ambiente ranchero y a veces escuchar mariachis interpretando sus clásicos. La casa donde nació Pedro Infante, ubicada en la calle Constitución 1106 en Mazatlán, Sinaloa, es actualmente un museo dedicado a preservar la memoria de este ícono del cine mexicano. Pedro Infante nació en esta casa el 18 de noviembre de 1917. El museo
Conocido como el Rincón de Pedro Infante, alberga una colección de objetos personales, fotografías, trajes de charro y vestuarios utilizados por el actor en sus películas, así como discos y carteles originales. Estas exhibiciones fueron donadas por familiares y amigos del artista. En busca de un futuro más prometedor, la familia Infante Cruz se trasladó a Guamúchil cuando Pedro tenía entre 5 y 7 años. Allí se establecieron en una modesta vivienda ubicada en el cruce de la avenida Ferrocarril y la calle Doctor de la Torre, en pleno centro de la ciudad. En su fachada, una placa recuerda con orgullo: en esta casa vivió su infancia y juventud el ídolo de México, Pedro Infante. La casa, de una sola planta y fachada sencilla, fue pintada recientemente y adornada con murales que evocan a los personajes más emblemáticos que Pedro interpretó en el cine. Tras un cuidadoso proceso de restauración, el inmueble fue reabierto en 2024 como foro cultural, convirtiéndose en un espacio vivo que ofrece actividades y celebraciones en honor al legado del inmortal ídolo de México. Adalberto Martínez Resortes nació en el emblemático barrio de Tepito, en la calle Estanquillo, número 10. Allí pasó sus primeros años de vida, hasta que en su adolescencia se trasladó a distintos rumbos del centro histórico, como las calles de San Jerónimo, Mesones y San Pablo, donde también dejó huella de su juventud. Hoy en día, el inmueble de Estanquillo 10 sigue en pie y funciona como vivienda para varias familias que habitan en pequeñas casas dentro del predio. En pleno corazón del centro histórico de Durango, sobre la calle Hidalgo, entre 5 de febrero y 20 de noviembre, se levanta la casona donde nació María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete en 1904. Cuando Dolores tenía 8 años, la familia se vio obligada a dejar atrás sus bienes y huir a la Ciudad de México. Aquella imponente propiedad está dividida en dos. Una parte de la casa se encuentra en manos de particulares, pero en su exterior se puede apreciar una placa conmemorativa y una estatua acompañada de un calendario con las fechas y lugares donde vivió. Todo ello como un homenaje a la memoria de Dolores del Río. Actualmente, otra sección de la casa está ocupada por el restaurante Antiguo Mendoza, antes Birriería Mendoza, donde se exhiben antigüedades y objetos que se asegura pertenecieron a la familia Asúnzolo y López Negrete. La actriz regresaría años después a su tierra natal. En la Ciudad de México, es más que un simple hogar. Es un ícono arquitectónico y cultural que encapsula el glamour y éxito de una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano. Diseñada en 1955 por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, esta casa refleja no solo el estilo de vida de una diva del cine, sino también su legado artístico y personal. La casa de Silvia Pinal fue construida sobre un terreno de roca volcánica, característica distintiva de Jardines del Pedregal, una zona residencial de lujo al sur de la Ciudad de México. Manuel Rosen, el arquitecto detrás del diseño, también es conocido por obras como la Alberca Olímpica de los Juegos Olímpicos, de 1968. Su estilo modernista se refleja en la residencia, que combina funcionalidad y estética con un enfoque en la integración de la naturaleza con el diseño urbano. La propiedad tiene un diseño horizontal, con amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y una conexión directa con los sus jardines que rodean la casa. Cuenta con elementos icónicos como una alberca interior, que en su época era una característica innovadora para una residencia privada. Espacios que fueron testigos de innumerables reuniones sociales con figuras prominentes del espectáculo, la política y la cultura. Obras de arte y decoración única, incluyendo piezas de artistas como Diego Rivera y Rufino Tamayo, que adornan sus paredes y reflejan el gusto exquisito de Silvia Pinal. Durante las décadas de los 60 y 70, la residencia de Silvia Pinal se convirtió en un punto de encuentro para los personajes del espectáculo mexicano. En sus salones se realizaron reuniones y fiestas que incluían a leyendas como Dolores del Río, Pedro Infante, Luis Buñuel y Emilio el Indio Fernández. La casa también recibió a personajes internacionales,
consolidándose como un epicentro cultural. Uno de los eventos más recordados fue una reunión en la que Luis Buñuel, con quien Pinal colaboró en películas como Viviana y El Ángel Exterminador, expresó su fascinación por la residencia y su diseño vanguardista. La mansión fue un reflejo del éxito de Silvia Pinal y su posición como una de las mujeres más influyentes de su época. La residencia está valuada en aproximadamente 65 millones de pesos, un precio que refleja tanto su importancia arquitectónica como su relevancia histórica. Este valor también toma en cuenta su ubicación en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La residencia también fue un set de grabación para proyectos importantes. En sus espacios se filmaron escenas de María Isabel, una de las películas más exitosas de Silvia Pinal. Además, la casa apareció en episodios de Mujer, Casos de la Vida Real, el icónico programa conducido por Pinal durante décadas. La casa no solo es un símbolo del glamour de la época de oro, sino también un patrimonio cultural. En 1942, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México, el legendario comediante adquirió un terreno de más de 100 hectáreas, donde construyó la magnífica hacienda conocida como El Detalle, delimitado por los ríos Tampaón y Valles. Allí construyó una residencia de 12 habitaciones, nombre inspirado en su famosa película Ahí está el detalle. Este lugar fue un refugio de lujo y descanso, diseñado por el propio Cantinflas para disfrutar con amigos, familiares y grandes figuras de su época. En sus días de gloria, la hacienda abarcaba toda la extensión original del terreno, pero hoy solo queda una fracción que alberga la estructura principal. Ingresar a este lugar tiene un costo simbólico de 10 pesos o medio dólar, dinero que se destina a la restauración y conservación de la propiedad. El Detalle no solo fue un refugio personal para Cantinflas, sino también un centro de actividades sociales y culturales. La hacienda contaba con una plaza de toros llamada Cholita, en honor a su madre, Soledad Reyes. Esta plaza, una de las joyas de la hacienda, muestra el amor de Cantinflas por la tauromaquia. Aquí se organizaron eventos memorables, y desde una ventana icónica en la casa principal, el comediante fue fotografiado observando la plaza, una imagen que se inmortalizó. Entre las peculiaridades de la hacienda se encuentra una pileta subterránea, construida especialmente para albergar a un cocodrilo, una de las mascotas más inusuales que tuvo el comediante. Además, poseía una alberca adornada con mosaicos de Talavera y un bar decorado con pinturas de toreros. Cantinflas solía proyectar sus películas en una pantalla gigante para el disfrute de sus invitados. También aquí se celebraron las famosas fiestas de fin de año organizadas por Cantinflas, con la presencia de grandes estrellas del cine de oro mexicano. Este lugar, considerado su propiedad más querida, fue diseñado para ofrecer lujo y confort. Cantinflas disfrutaba de la tranquilidad y la belleza de esta propiedad, pero todo cambió cuando entró en conflicto con el entonces gobernador de San Luis Potosí, Gonzalo Santos. Según relatos, la enemistad surgió tras una carrera de caballos en la que Cantinflas venció al gobernador. Este, sintiéndose humillado, intentó comprarle la hacienda. Ante la negativa de Cantinflas, Santos le dijo con palabras contundentes: «Si no me la vendes, tu viuda sí lo hará». Por temor a represalias, Cantinflas abandonó la hacienda y nunca más regresó. La hacienda quedó en manos de su hermano, quien no logró mantenerla adecuadamente. Con el tiempo, la propiedad fue repartida entre ejidatarios, mientras la casa principal pasó a ser administrada por el gobierno estatal. Durante décadas, la hacienda cayó en abandono, saqueo y deterioro. En años recientes, un joven obtuvo una concesión para restaurar la propiedad. Con fondos recaudados de videos y aportaciones simbólicas de visitantes, logró avances significativos en la rehabilitación. Por conflictos con las autoridades locales, el proyecto se interrumpió y la hacienda volvió a quedar en ruinas. La humedad, los saqueos y la falta de mantenimiento han causado daños irreparables en estructuras como la alberca, la plaza de toros y la casa principal. A 500 metros de la hacienda principal, Cantinflas construyó una casa más pequeña junto al río, destinada a momentos de relajación.
Según la leyenda, este lugar fue utilizado en ocasiones para ocultar a personajes importantes, incluido Pedro Infante. Hoy, la casa se encuentra parcialmente derrumbada debido a años de abandono y lluvias recientes. La Hacienda La Purísima. El lujoso inmueble está ubicado en el municipio de Ixtlahuaca, de Rayón, en el Estado de México, y consta de alrededor de 500 hectáreas. Esta magnífica propiedad fue diseñada para ofrecerle un espacio ideal, el descanso y la recreación, reflejando su estatus y sus gustos personales. Actualmente, la hacienda opera como hotel y sigue siendo un punto de interés para quienes desean conocer más sobre la vida del legendario comediante. Al llegar, uno se encuentra con una construcción majestuosa que incluye 22 habitaciones, una capilla en excelentes condiciones, una plaza de toros, caballerizas, campos de golf y múltiples espacios diseñados para el entretenimiento. La hacienda cuenta con elementos que evocan la personalidad de Cantinflas, como objetos de taxidermia, murales, fotografías históricas y una estatua en su honor en el centro del recinto. En los pasillos y habitaciones se pueden observar cabezas de toros embalsamadas, una muestra de su pasión por la tauromaquia. Uno de los ejemplares destacados es el Caramelo, un toro que ganó notoriedad en 1964. El comedor principal, que ahora es un restaurante, alberga una chimenea imponente y una capa que perteneció al actor, la cual usó en múltiples corridas de toros. Las fotografías de Cantinflas, cuidadosamente dispuestas por él mismo, llenan los espacios y ofrecen un vistazo a su vida personal. La hacienda también incluye un hermoso jardín central con árboles de mandarina, así como un campo de golf creativo y canchas de tenis y baloncesto. Aunque el campo de golf no se encuentra en óptimas condiciones, sigue siendo un espacio donde los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre. La Plaza de Toros, inaugurada en 1962, es otro elemento emblemático de la hacienda. Aquí, Cantinflas participó en numerosas corridas, demostrando su amor por la fiesta brava. La plaza, aunque en desuso, conserva su estructura original, incluyendo los corrales donde los toros eran preparados para los eventos. La habitación principal de Cantinflas, así como su estudio, ofrecen un vistazo íntimo a su vida. En el estudio, se dice que escribía guiones para sus películas y disfrutaba de momentos de reflexión. La capilla, ubicada dentro de la hacienda, es otro espacio significativo, decorado con candelabros y elementos religiosos que reflejan el estilo de la época. En la parte trasera, encontramos un horno similar al de la Hacienda del Detalle, utilizado para hornear uno de los platillos favoritos del actor. Además, hay una laguna artificial donde, según cuentan, habitan peces que pueden observarse desde la orilla. Aunque la hacienda se encuentra en buenas condiciones, en comparación con otras propiedades de Cantinflas, requiere mantenimiento debido a su gran extensión. Actualmente, es posible hospedarse en una de sus habitaciones, pero debido a la alta demanda, se recomienda reservar con anticipación. Destacan dos casas ubicadas en San Miguel de Allende, Guanajuato, que hoy en día funcionan como hoteles y preservan parte del legado del actor. Posaba la Ermita. Esta propiedad fue originalmente construida por Cantinflas como un espacio exclusivo para hospedar a sus amigos y familiares. Cuenta con 24 habitaciones, cada una diseñada con un estilo acogedor y con vistas espectaculares. Esta casa fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su historia y arquitectura únicas. La pintoresca casa le fue dedicada a la madre de Cantinflas, y su diseño guarda similitudes con otras propiedades del actor. Al recorrer el hotel, se pueden encontrar fotografías de la época en la que Cantinflas vivía allí, así como objetos personales que evocan su presencia. Entre los elementos más destacados, se encuentra un nacimiento restaurado que Cantinflas había mandado hacer, así como un mural pintado en 1970 por Antonio Navarrete, que incluye retratos de figuras icónicas de México, como María Félix, Dolores del Río, Pedro Vargas y, por supuesto, el propio Mario Moreno. Uno de los objetos más llamativos es una carriola que se dice fue utilizada para el hijo adoptivo de Cantinflas, y posiblemente por el propio actor cuando era niño. La casa también cuenta con una chimenea donde Cantinflas solía relajarse y un piano antiguo que tocaba en sus ratos libres.
El mobiliario original es constantemente restaurado cuidadosamente para mantener la autenticidad de este histórico lugar. A solo 1 kilómetro de distancia se encuentra Posada La Misión, su otra propiedad que también es hotel, el cual cuenta con 60 habitaciones, un restaurante, una piscina en forma de llave y un minicampo de golf diseñado por el propio actor. Al igual que la ermita, este lugar conserva el estilo arquitectónico característico de las propiedades de Cantinflas, con techos de ladrillo curvos y un diseño que prioriza la comodidad y el lujo discreto. En el lobby y otras áreas comunes, los visitantes pueden encontrar fotografías históricas que muestran a Cantinflas en eventos realizados en la propiedad. Además, hay una estatua del actor que da la bienvenida a los huéspedes en el jardín principal. El hotel sigue siendo un lugar ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo, con amplios jardines y sombra proporcionada por frondosos árboles. Gracias por acompañarme. Dime, ¿qué casa te sorprendió y cuál agregarías a la lista? Déjalo en los comentarios. Hasta el próximo video. En Mérida, Yucatán, se levanta una casa que resguarda una parte entrañable y dolorosa de la historia de Pedro Infante. Ubicada en la avenida Itzáes, número 587, entre las calles 73 y 75, fue el refugio del ídolo de Guamúchil en los últimos años de su vida. Tras el accidente en 1957, su cuerpo fue llevado de regreso a esta misma casa, donde se realizó el velorio que reunió a multitudes de admiradores que quisieron despedirse. Lo que alguna vez fue símbolo de descanso y alegría, pronto se convirtió en un lugar marcado por la ausencia. La falta de testamento y el abandono hicieron que la propiedad cayera en el olvido y sufriera saqueos, hasta que finalmente fue rescatada. En 2004, el empresario Juvencio Sosa Chacón adquirió el inmueble y emprendió un proyecto de restauración para devolverle la vida. Así nació el Hotel Boulevard Infante, inaugurado con una remodelación que conservó elementos originales como la piscina y la cochera, testigos mudos de aquellos años. En 2008, se abrió dentro del hotel la galería Amorcito Corazón, un espacio conmemorativo que expone objetos íntimos del actor como sombreros, ropa, fotografías, herramientas, monedas e incluso fragmentos del avión en el que perdió la vida. Muchas de estas piezas fueron donadas por admiradores y por su hija Irma Infante. El sótano, donde se veló al artista, fue transformado en una sala conmemorativa iluminada con imágenes ampliadas del funeral y piezas auténticas de aquella jornada luctuosa. Con el tiempo, este sitio se convirtió en un punto obligado de visita en Mérida. Artistas, intelectuales, músicos y miles de seguidores se han acercado hasta sus muros para rendir tributo al ídolo. Hoy, la antigua residencia no solo es un hotel, sino también un santuario cultural que mantiene viva la memoria de Pedro Infante. Detrás de estos muros de piedra volcánica en Coyoacán, late una leyenda del cine, la fortaleza de Emilio el Indio Fernández. Hoy, la casa sigue viva. Acompáñame a recorrer su historia. Ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, número 51, en la colonia Santa Catarina de la alcaldía Coyoacán, se levanta una casa que parece haber sido construida para el cine. Muros de piedra volcánica, portones de madera maciza, balcones de hierro, arcos que enmarcan patios, escalinatas que quiebran la luz y corredores que invitan a la cámara a recorrerlos. Esa casa es la fortaleza de Emilio, el Indio Fernández. Nació de una idea muy precisa: levantar un hogar que fuese, al mismo tiempo, un manifiesto estético y un escenario permanente. A mediados de la década de los 40, cuando el director y actor se encontraba en el auge de su prestigio, encargó el proyecto al arquitecto Manuel Parra. Con Parra, Fernández concibió una vivienda de apariencia antigua y carácter intemporal, hecha con piedra volcánica, cantería recuperada, vigas y puertas provenientes de derrumbes o demoliciones, y toda una gramática de patios, fuentes, desniveles y terrazas que respondía, a la vez, a la vida doméstica y a la lógica de la puesta en escena. No se trataba de una mansión ostentosa al estilo hollywoodense,
sino de una casa inspirada en la arquitectura colonial mexicana y el nacionalismo revolucionario, en un terreno de 3.000 metros cuadrados. El primer ámbito que se construyó fue la cocina, en 1946. Mientras el resto de la casa tomaba forma, Emilio vivió ahí mismo, entre Talavera Poblana, metates, molcajetes y cantaritos, haciendo de ese fogón el centro doméstico del proyecto. La primera piedra fue colocada por la rumbera Ninón Sevilla, gran amiga del director. Desde el principio, Emilio Fernández intervino en la distribución de las estancias como quien acomoda un set. Detrás de la cocina se abre el patio de trabajo. El espacio que hoy parece alberca funcionaba como depósito de agua para surtir a la casa y las caballerizas ubicadas más atrás. Esta zona conecta con pasillos discretos, por donde se mueve el equipo técnico durante rodajes. El comedor de los gallos comunica con el patio y con la cocina. Se llama así por las pinturas de gallos de Luis Stempler. Destaca una mesa de ébano en una sola pieza, tan pesada que se abrió un gran ventanal en arco para ingresarla. En los muros cuelgan también las aguadoras de Rose Carey, alumna de Diego Rivera. La casa integra escaleras, pasadizos y una torre que cumplen doble función. Aportan el carácter de un castillo medieval a cuadro y permiten rutas técnicas fuera de cámara para que el personal de producción se desplace sin interrumpir la escena. Subiendo por las escaleras desde el patio, se llega a las recámaras, baños con apliques de época y terrazas que aprovechan las diferencias de nivel del terreno. Estas piezas se usaron como dormitorios familiares y, con frecuencia, como sets transformables. Al fondo del predio, más allá del depósito de agua, estuvieron las caballerizas y áreas de resguardo. Cada cuarto tiene uso doméstico real, pero está pensado para leer bien en cámara. Ángulos limpios, entradas de luz controladas y rutas técnicas ocultas. En la memoria oral de la casa, quedó la idea de que Parra y Fernández trabajaban como director de escena y director de arte. Uno proponía el trazo, el otro pensaba la escena. El patio de la fortaleza funciona como el corazón de la casa. Es el espacio de llegada desde el zaguán y el que reparte a cocina, salas y comedor, además de conectar, mediante escaleras y pasadizos, con terrazas y la pequeña torre. El patio, corazón de la vivienda, reúne fuente, relieves y alusiones prehispánicas que conviven con mosaicos y cantería. Diversas crónicas cuentan que varias piezas llegaron como obsequios de artistas amigos de la casa. La iluminación, pensada para modelar volúmenes y sombras a cualquier hora, explica por qué este espacio ha sido locación constante. Su escala, los encuadres listos para cámara y las circulaciones laterales que permiten moverse sin entrar a cuadro han sumado más de un centenar de rodajes. Los restos de su dueño, Emilio Fernández, descansan ya en su casa, en el patio Tlaloc, desde el año 2013, donde se erigió una estela de cantera con decoraciones inspiradas en las figuras zapotecas de Mitla, Oaxaca. En una ceremonia dominical, ante autoridades de Coyoacán y familiares, su nieto, Emilio Quetzalcóatl Fernández, depositó las cenizas, cumpliendo la promesa que él y su madre hicieron al cineasta. Por la fortaleza pasó la vida sentimental y creativa de Emilio. Vivió ahí con Columba Domínguez y compartió temporadas con amigos, colaboradores y familiares que iban y venían entre rodajes. La casa conoció días de trabajo intenso, lecturas de guión, discusiones sobre fotografía, planeación de rodajes, ensayos en voz baja y noches de tertulia. Se organizaban comidas que comenzaban en el patio central y terminaban con guitarras en la sala. Llegaron actores, músicos, fotógrafos, escritores y toreros, mezclados en una ceremonia sencilla, pero con sello propio. Se cuenta que por esos corredores caminaron, en distintos momentos, figuras como Dolores del Río, o Juan Rulfo, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera y un sinfín de artistas e intelectuales de la época. En 1962, durante una visita a México, Emilio invitó a Marilyn Monroe, asistió a la fortaleza, donde le enseñó la técnica para tomar tequila. Hubo mariachis y terminó pasando la noche allí.
fascinada con el mobiliario, habría recibido de regalo una cómoda de caoba que se llevó a Los Ángeles en su avión privado. El paso de los años trajo modificaciones. Como toda casa viva, la fortaleza fue ajustándose. Se abrieron y cerraron puertas, se reforzaron techos, se repusieron piezas de cantera, se reforestaron patios. El sello de Manuel Parra se mantuvo. Su manera de integrar materiales de rescate y darles un orden ha sobrevivido como una unidad estética. Tras la muerte de Fernández, en 1986, la casa no se volvió mausoleo. La familia y colaboradores la sostuvieron como un espacio vivo. Hubo presentaciones de libros, ciclos de cine en pequeño formato, comidas, ruedas de prensa, sesiones de fotos. Con el tiempo, se abrieron recorridos guiados que permitieron al público reconocer salas, patios y cocina, ver fotografías, carteles, objetos de trabajo y, sobre todo, caminar los rincones donde se gestó una parte de la memoria visual del país. La casa se consolidó como museo hogar y como locación contemporánea. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, suscríbete, regálanos un like y, si no es mucho pedir, déjanos tu hype. Nos vemos en el próximo video.